Bienvenidos a todos. Esta es la clase de la nueva escuela secundaria que se dictó en forma sincrónica, es decir, en vivo, pero es como la clase soporte para aquellos que no hayan podido asistir a la clase sincrónica o los que hayan podido asistir y hayan tenido alguna duda para que puedan repasar algunos conceptos. El título de nuestra clase, que habitualmente damos en forma presencial con Luis, se llama ¿Qué hay de nuevo en la nueva escuela secundaria? Es un juego de palabras porque la clase trata de eso, ¿no? De qué es la nueva escuela secundaria, conocida también como la NES. Bueno, para empezar, en la clase sincrónica, los que estuvieron allí tuvieron opción hicimos como una suerte de actividad para recuperar saberes previos, en el que les mostramos un caso real, digamos, la situación actual del sistema educativo a nivel medio en Argentina, con datos bastante actualizados, para empezar a mover algunas ideas en la cabeza respecto de qué está pasando con la escuela secundaria. En la filmina, como podrán ver, dice, ¿no? Son datos del Ministerio de Educación publicados en el año 2017, que en nuestro país, de cada 100 niños que ingresaron a primer grado en una escuela privada en el año 2003, 70 de ellos lograron la graduación secundaria en 2014. Mientras que cada 100 niños que lo hicieron en una escuela pública, solo concluyeron 29. Esos son datos a nivel país, pero las cosas, por supuesto, se ven modificadas cuando vemos la situación en cada jurisdicción. En Ciudad de Buenos Aires hay más graduados de escuelas secundarias privadas, casi el 60%, que de escuelas estatales. Pero tanto en Córdoba como en el conurbano bonaerense es 2 puntos superior en instituciones públicas, es decir, se da la proporción al revés. En el otro extremo hay provincias con una mínima graduación privada, La Rioja y Chaco. Esa información que pusimos en el teórico sincrónico, la pusimos a disposición para tratar de saber qué está pasando, qué información nos está dando, de qué fenómeno da cuenta esos datos. Y agregamos este otro gráfico que es bien interesante, que refleja, digamos, el acceso a la tasa neta de escolarización de acuerdo al quintil en el periodo 2003-2012 de la escuela secundaria en Argentina, ¿no? Como vemos ahí que se marca en amarillo, un dato significativo del cuadro es que en el año 2003, del percentil más pobre de niños en Argentina, el 62%, dentro del percentil más pobre, ese 62% asistía a la escuela secundaria, y en el año 2012, del mismo percentil, el 80% asistió a la escuela secundaria, y son datos que se fueron replicando y se sostienen en aumento, es decir, que se da un proceso de universalización de la escuela secundaria, que en Argentina ya estaba resuelto para la educación primaria, pero no todavía para el nivel secundario. Lo que vemos es que en función de la posición en la estructura social de los alumnos, hay desde hace mucho más tiempo mayor acceso al nivel educativo secundario. Vemos que el percentil más rico, por ejemplo, ya en el año 2013 el 87% de los chicos del percentil más rico asistían a la escuela secundaria y en el año 2012 alcanza el 94%. ¿No? Vemos esa variación entre el capital económico, digamos, la situación económica de los alumnos y su inserción en el sistema educativo de nivel secundario. Las preguntas que hicimos en el teórico tenían que ver con indagar, a la luz de sus experiencias, qué significan estos datos, para tratar de entender desde su punto de vista qué es lo que está pasando. Algunos dicen que eso que se ve ahí, que se refleja en los cuadros y en esos datos del ministerio, es lo que se conoce como fracaso escolar. Seguramente habrán escuchado hablar de esa denominación en los medios de comunicación, en los pasillos de una escuela, es una expresión bastante conocida. La pregunta era básicamente, la que hacemos todos los teóricos, es qué significa eso, por qué pasa eso y cómo se relacionan esas realidades con el fenómeno de la desigualdad educativa. Por supuesto, no todos ustedes saben de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad educativa, pero como sociólogos que son, seguramente puedan anticipar algunas respuestas que creemos van a estar bastante cercanas a la realidad. El proceso de la desigualdad educativa es un fenómeno, digamos, que se analiza y se estudia y no hay consenso absoluto, ¿no? Tiene distintas miradas, distintas interpretaciones, pero hay una definición que es bastante precisa, que nos gusta compartir con ustedes para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad educativa. La desigualdad educativa es el nombre real del fracaso escolar. Digamos, lo que vulgarmente conocemos como fracaso escolar o circula en los medios de comunicación o en la comunidad educativa como fracaso escolar, en realidad esconde el problema de la desigualdad educativa.
que se expresa básicamente en la adquisición desigual del conocimiento y se refleja en las estadísticas por el rendimiento diferencial de los estudiantes de acuerdo a su posición social. ¿Sí? Esto en otra clase habría que explicarlo mucho más, pero entiendo que acá, siendo todos sociólogos, es fácil identificar de qué estamos hablando. No todos los estudiantes adquieren al mismo conocimiento y hay una relación entre esa desigualdad que hay en términos de adquisición del conocimiento y la posición social que tienen esos estudiantes. ¿Cómo se refleja eso? En las estadísticas de rendimiento. Por ejemplo, sobriedad, repetición, abandono, digamos, indicadores dentro del sistema educativo que demuestran que cuando menos ingresos tienen los alumnos, más chances hay de que repitan y tengan sobriedad, de que abandonen sus estudios o que no culminen la escuela secundaria, por ejemplo. ¿Sí? Hay una relación entonces entre una cosa y otra. Y esto, a la luz de, como decimos siempre, los sociólogos, es fácil de ver, pero no es lo único que hay para mirar sobre el tema. ¿Sí? Podemos decir que a lo largo, digamos, de la sociedad moderna se ha intentado explicar este fenómeno de diferentes maneras. Y hay muchos autores que se han dedicado exclusivamente a trabajar la temática de la desigualdad educativa, pero no solamente desde la explicación más conocida o más sociológica. ¿Qué quiero decir con esto? Hay por lo menos, nosotros tratamos de agrupar siempre en este teórico, tres grandes grupos, tres grandes enfoques o abordajes para tratar el tema de la desigualdad educativa. Con uno de ellos, con el abordaje de orden macrosocial, seguramente usted se sienta más familiarizado, ¿no? Ese es el que hace hincapié en las condiciones estructurales de la sociedad para explicar esta relación que hay entre posición social de los estudiantes y el rendimiento en términos de aprendizaje. Entonces, el abordaje macrosocial es el que va a decir que el problema y por ende la solución de la desigualdad educativa radica en la estructura social, ¿sí? Esa mirada, digamos, tiene en general, digamos, la anuencia de todos los sociólogos más estructuralistas, ¿no? Y es poco compartida por el mundo de los pedagogos o de aquellos que se han dedicado a la educación como fenómeno de estudio. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer hincapié en otros aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos, por un lado, el abordaje macrosocial. Por otro lado, tenemos el abordaje individual. Esta mirada viene más que nada de los psicólogos, en algún momento de los biólogos o todos los que han, sobre todo los psicólogos conductistas, digamos, ¿no? Que han tratado como de confluir la mirada más biologicista del ser humano con la psicológica y tratar de abordar desde la conducta de los seres humanos, entender o explicar los fenómenos. ¿Qué quiere decir el abordaje individual? Acá se hace hincapié en las características cognitivas de los alumnos. Para este grupo de pensadores, los problemas del fracaso escolar o de la desigualdad educativa, lo que reflejan es en realidad dificultades cognitivas de los estudiantes. Por eso decimos que es un abordaje individual, porque ponen el foco en las personas, mientras el abordaje macrosocial pone el foco en la sociedad. Como sabemos, digamos, si uno hace un diagnóstico en función de una cosa u otra, también va a proponer soluciones diferentes, ¿no? Si yo pienso que el problema es la sociedad capitalista, bueno, probablemente la solución sea abolir la sociedad capitalista. En cambio, si pienso que el problema es la dificultad cognitiva de los alumnos, bueno, entonces voy a proponer, por ejemplo, un gabinete psicopedagógico para que trabaje con ellos y paliar el problema. ¿Se entiende? De la desigualdad educativa. Y en una tercera posición, que creemos que es la más novedosa para ustedes, porque, bueno, sabemos que la individual tiene muchas, digamos, limitaciones, no es que hay digamos, es cierto que hay chicos que necesitan herramientas específicas de apoyo para rendir mejor y que necesitan de profesionales expertos en, no sé, psicopedagogos, psicólogos o apoyo, digamos, psicológico para poder desarrollar su tarea o su vida escolar con más o menos éxito. Cuando hablo de éxito, hablo del éxito en términos de aprendizaje, ¿no? Para poderlas aprender. Bueno, es cierto, pero también es cierto que no alcanza, digamos, para explicar el problema en magnitud, o la magnitud del problema. Y de la misma manera, la mirada macrosocial hace hincapié en las condiciones de estructura, que son ciertas, pero que no explican tampoco por qué en algunos contextos, por ejemplo, de escuelas con población de alumnos de clase obrera, trabajadora, muy humildes, tienen buenos resultados en términos de aprendizaje. Acá hay una tercera vertiente que viene más del mundo de la educación, de aquellos que han estudiado ciencias de la educación, los llamados pedagogos, que van a hacer un aporte que nos parece interesante rescatar, que tiene que ver con el abordaje institucional. Esto quiere decir hacer hincapié en la inadecuación del formato escolar, en los dispositivos institucionales y pedagógicos
y no tanto en las personas, alumnos que forman parte digamos, de la comunidad educativa ni en la sociedad. Entonces, frente a una misma problemática, que es la problemática de la desigualdad educativa, hay por lo menos 3 abordajes posibles. Por supuesto que hay muchos abordajes que están cruzados, ¿no? Que recuperan aspectos individuales con aspectos institucionales o institucionales con abordaje macrosocial. Pero para decirlo, digamos, rápido y poder avanzar, queremos plantear por lo menos estos 3 abordajes. Aquellos que van a entender la desigualdad educativa como un problema enteramente individual y entonces van a proponer soluciones que hagan hincapié en resolver esas problemáticas, esos problemas cognitivos de los estudiantes. Aquellos que van a ver la desigualdad educativa como un problema social estrictamente y entonces van a proponer soluciones que están por fuera de la escuela, por fuera de los alumnos y de los docentes, que tienen que ver con modificar el orden social directamente, y aquellos en una tercera posición que van a pensar en un abordaje institucional, es decir, que la desigualdad educativa está más que nada ligada con problemas del propio formato escolar, con problemas en el propio diseño de la escuela secundaria, ¿sí? Visto esos 3 abordajes, lo que podemos decir es que la nueva escuela secundaria, la NES, es la respuesta, es una respuesta posible, de hecho la que dio el Estado argentino, frente al problema de la desigualdad educativa. Digo que es la propuesta estatal porque es la que se legisló a través de la Ley de Educación Nacional, que después vamos a ver de qué se trata, es la respuesta que el Estado da a esta problemática que se pone en evidencia en el sistema educativo de nuestro país. Es la respuesta estatal frente a la situación actual de la educación media que va a hacer hincapié no tanto en las dificultades cognitivas de los alumnos ni en el orden capitalista, sino en las dificultades institucionales y pedagógicas que tiene el formato escolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el formato escolar, la escuela secundaria tradicional, la que seguramente, digamos, a la que seguramente asistieron ustedes, a la que asistí yo, ha sido pensada y diseñada con otros fines. La escuela tradicional ha sido pensada para, digamos, formar a las élites gobernantes de nuestro país. No ha sido pensada para que vayan los hijos de los trabajadores. Pero, sin embargo, la cantidad de alumnos se ha crecido enormemente, cada vez hay más jóvenes en la escuela secundaria de todos los sectores sociales y el formato escolar sigue siendo el mismo. Por eso esta mirada tiene que ver con pensar en una nueva organización, en un formato escolar distinto que tenga en cuenta la realidad actual de los estudiantes de hoy. ¿Sí? La nueva escuela secundaria propone modificaciones sobre 4 aspectos. Quizás algunos ya lo conozcan y si no, bueno, los vamos a repasar por lo menos en términos generales porque ustedes se van a insertar como docentes, los que todavía no estén ejerciendo la docencia, en esto, en lo que está vigente hoy, que es la nueva escuela secundaria. Bueno, propone modificaciones respecto de la oferta académica, orientaciones, planes de estudio y contenidos, en las condiciones de trabajo docente, en la formación docente y en la organización institucional y pedagógica de la enseñanza. En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional que bueno, implementó o propone, digamos, propuso la nueva escuela secundaria, pero pasaron varios años hasta que se fue como reglamentando qué significaba eso de la nueva escuela secundaria a través del Consejo Federal de Educación, que es un organismo que nuclea a todos los ministros de educación de todas las 24 jurisdicciones, más al ministro de Educación de la Nación. Y ahí digamos, se ponen de acuerdo o se elaboran ciertos consensos para bajar en cada una de las jurisdicciones la decisión, digamos, que está expresada en la ley. Bueno, se pusieron de acuerdo durante los años 2008, 2009, 2010, fueron saliendo distintas resoluciones de este consejo que nosotros aquí hemos elaborado y sistematizado para tratar de facilitar su comprensión. La hemos organizado en estas 4 dimensiones para facilitar simplemente su análisis, no que se expresen así en los reglamentos. Bueno, la primera digamos, gran modificación es sobre la oferta académica. ¿Qué significa esto? Que para el país, para el Estado argentino, se entienden que hay dentro de la escuela secundaria 2 ciclos, uno general y uno orientado, y eso va a ser común a las 24 jurisdicciones. Van a poder en las jurisdicciones decidir si esos ciclos duran 2 y 3 años, como habitualmente, o si duran 3 y 3 años. Y se van a fijar una serie de orientaciones. Antes cada jurisdicción podía poner la cantidad de orientaciones que quisiera y había una gran heterogeneidad en todo el territorio nacional. Ahora, desde, digamos, la implementación de la nueva escuela secundaria, lo que se hizo fue acordar una serie limitada de orientaciones que son las que se pueden ofrecer en este ciclo orientado. Ciencias sociales, naturales, economía y administración, lenguas, arte, la orientación en agrario, en turismo, en comunicación, en informática y en educación física.
Después se fueron actualizando esta nómina, pero lo que ahora pasa es que para incorporar una nueva orientación, digamos que hay que acordar a nivel nacional. No es que cada jurisdicción pone las orientaciones que quiere, ¿no? Y esto fue un proceso lento porque hubo que unificar criterios muy diferentes porque en algunos lugares del país había orientaciones rarísimas que en otros países, en otras provincias no, y bueno, se llegó a consensuar esta nómina. Esto digo en términos generales, ¿no? La nueva escuela secundaria se implementa sobre la base de la declaración obligatoria de la escuela secundaria en Argentina, que hasta antes del 2006 solo era obligatorio, ustedes saben, hasta tercer año de la secundaria. Y desde el año 2006 para acá se declara obligatoria toda la secundaria argentina, toda la secundaria, para todos los estudiantes jóvenes de nuestro país. Bueno, esa es la base, digamos, una vez que se declara obligatoria la escolarización hasta de toda la escuela secundaria, en todo el territorio nacional, se define esto, la organización en 2 ciclos y las orientaciones, como cuestiones generales. También aparece la necesidad de modificar las condiciones de trabajo docente en un aspecto, que es el tan conocido docente taxi, ¿no? Esta figura tan cuestionada que impide al docente, digamos, formar parte de una cultura institucional, tener pertenencia institucional, formar parte de un proyecto de escuela, porque va 2 horas a una escuela, 2 horas a otra, 2 horas a otra, y difícilmente, digamos, tenga espacio de esa manera para conocer a su compañero de trabajo, o sea, a sus otros docentes, para formar parte de las mesas o de las coordinaciones de área que se realizan, o de las reuniones con las autoridades de la escuela. Se avanza entonces a partir de la reglamentación en lo que se conoce docente por cargo, con la intención, y eso todavía está en vigencia y en elaboración, de que haya 3 posibilidades, digamos, ser docente, con turnos de 12 horas, de 24 o de 36. Y que ya no tengas 2 horas acá o 2 horas allá, sino que cuando agarras un paquete de horas, agarres un paquete de 12 horas mínimo en esa escuela, o 12 o 24 o 36. De manera de evitar esta fragmentación, ¿no? Esta situación tan recurrente del docente taxi. Es un proceso complejo porque piensen que todas las horas ya están concursadas, o sea, no es que sacas la ley de la noche a la mañana, a vos te saco estas horas, te la doy a vos te mando para allá, a vos te traigo para acá. Digamos, uno no puede hacer eso sobre la nada, o sea, de la noche a la mañana, pero puede, a medida que vayan venciendo, se van jubilando los profesores que tienen horas asignadas, empezar a acomodar la nueva asignación de horas con este criterio de docente por cargo. Después hay modificaciones sobre la formación de los docentes, ¿no? Se declara obligatoria la carrera de profesor con un mínimo de 4 años, que antes no estaba garantizado, y con actividad en terreno, es decir, inserción en las escuelas desde el primer año. Esa es una modificación que trae aparejada la Ley de Educación Nacional y que tiene un impacto directo en la organización de la nueva escuela secundaria. Y también, esto es importante, se generan a través del Infod cursos de formación a nivel nacional en acuerdo con todos los gremios para el puntaje, que es un problema bastante, digamos, parece una pavada, pero parece muy burocrático, pero es muy complejo y relevante para el mundo de la educación media, porque para uno concursar a los cargos docentes tiene que, digamos, va a concurso como acá en la facultad, ¿no? Donde se evalúan los antecedentes, y los antecedentes están ligados al puntaje, y el puntaje están ligados a los cursos de formación que los profesores hacen. Pero como vivimos en un país federal, cada jurisdicción organiza sus propios cursos de formación docente y otorga el puntaje que le parece. Lo que se logró hacer es, a partir del Infod, durante los años anteriores a la gestión de Macri, fue desarrollar una oferta de cursos muy, muy amplia, a distancia, presenciales, semipresenciales, que estaban a disposición en todo el territorio nacional y eran reconocidos por todas las jurisdicciones con el mismo puntaje, ¿no? De manera tal de poder dar un paso en ciertas políticas de formación docente unificadas. Por ejemplo, me acuerdo que había muchos cursos de especialización o cursos de posgrado en temática de género, ¿no? Y esos se dictaban desde cualquier lugar del país para todos los docentes de nivel secundario del país, con el mismo reconocimiento en todas las provincias. Bueno, el otro punto que surge, digamos, a partir de la nueva escuela secundaria, tiene que ver con la organización institucional y pedagógica, y tiene que ver con esto que les decíamos antes, ¿no? El Estado entiende que el problema de la escuela secundaria, o que uno de los problemas de la escuela secundaria, es la inadecuación del formato escolar, y entiende que hay que modificar muchos dispositivos institucionales y pedagógicos que están renaturalizados en el sistema secundario, en el sistema educativo de nivel medio, en la secundaria, y que no son favorables para los estudiantes, y que no promueven el aprendizaje. ¿Qué significa esto?
Básicamente, para que se den una idea, lo que hizo el ministerio fue ir a recorrer experiencias de escuelas y de jurisdicciones, experiencias exitosas en el sentido de que experiencias que surgieron del seno de las propias instituciones educativas y que permitieron en distintos contextos y con distinta población de estudiantes obtener buenos resultados en términos de aprendizaje. Fueron recuperando todas esas experiencias y las resoluciones del Consejo Federal de Educación las fueron recuperando y habilitando para que se pongan en marcha y se pongan en práctica en todo el país. Acá en la filmina hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aparece la posibilidad de que las escuelas diseñen proyectos propios, ¿no? Esto es un pasito más en la autonomía de las instituciones educativas para diseñar sus propios proyectos en función de las características concretas y particulares de cada institución. Después aparece la posibilidad de asignaturas en bloques temáticos con intercambio de docentes. Es decir, que algunas temáticas que son comunes o que son transversales a dos materias se puedan dictar en simultáneo intercambiando profesores. Lo que se está cuestionando es esta organización tradicional de que la escuela es un montón de materias que están como separadas en contenidos estancos, ¿no? Como tipo matemática, física, historia, naturales, qué sé yo, música, educación física, y si la suma de todo eso da más o menos bien, paso de año. Y no, y esto como decir, bueno, más allá de los nombres de las asignaturas, ¿hay temas que son comunes? ¿Hay cosas que pueden ser abordadas de manera integral o de manera interdisciplinaria? Bueno, habilitar la enseñanza de esos bloques temáticos con intercambio de profesores. También habilitar las clases con modalidad taller, las actividades sociocomunitarias, esto de que la escuela salga de la escuela, digamos, y pueda ponerse en relación con la comunidad, con los actores sociales de su comunidad, y hacer de esas actividades curriculares, o sea, considerarlas, valorarlas como parte de la actividad curricular. También generar instancias de acompañamiento y sostén de trayectorias, las llamadas tutorías. Hay tutorías de entre pares y tutorías de profesores, en contraturno, en la prehora, digamos, con distintos formatos que van facilitando o acompañando a los alumnos que lo necesiten. Generar nuevas oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del horario escolar, tutorías o instancias de apoyo donde, por ejemplo, se pueda enseñar a aprender. Algo que se habla mucho, ¿no? Que, digamos, a veces naturalizamos o creemos que por ósmosis los estudiantes saben ser estudiantes, lo que en la universidad se conoce como el oficio del estudiante, ¿no? Uno entra primer año a la facultad, pasa lo mismo, ¿no? Y los profesores hablan de una manera y esperan de nosotros una serie de actividades o de, digamos, dan por hecho que tenemos incorporado un montón de pautas y de normas que nunca nadie nos enseñó y trabajan sobre ese supuesto, ¿no? Acá en la universidad se habla de la necesidad de la alfabetización académica, en la escuela secundaria se habla de la necesidad de dar apoyo a los estudiantes que necesiten, digamos, otro tiempo para poder formarse como tales. También pensando en que hay, por ejemplo, ¿no? A veces en la escuela asume que los estudiantes llegan a la casa y pueden hacer la tarea porque asumen que tienen una habitación solos donde están tranquilamente, digamos, estudiando con su escritorio, su computadora, su acceso a internet. Y eso sabemos que en algunas casas es imposible. Entonces, si no hay instancias de apoyo, de apoyo me refiero de apoyo escolar, lo que se llama como apoyo escolar o tutorías, dentro de la escuela, fuera del horario de la escuela, quiero decir, por eso hablo de la prehora o después del horario de clases, eso es muy útil para aquellos estudiantes que son muchos de familia, que viven en situaciones de, no necesariamente de vulnerabilidad, pero que quizás no tienen comodidad o lugar, espacio en la casa para poder hacer sus actividades, o no tienen madres y papás que ya terminaron la escuela secundaria y que les puedan ayudar a resolver algunas actividades. Bueno, también se habla de la flexibilización del régimen académico, de cómo se aprueba una materia, cómo se aprueba un año o cómo se repite, ¿no? Se abre un poco el juego a que las escuelas puedan, y las jurisdicciones, pensar otras maneras de transitar en términos de acreditación de saberes la escuela secundaria, cuestionando la vieja, digamos, instancia de me llevo 2 materias, paso de año, si me llevo 3, repito. ¿Por qué? Porque hay algo que, no sé si alguna vez ustedes han cuestionado o se han permitido cuestionar, pero en la escuela secundaria, pensada en el formato tradicional, si uno, por ejemplo, ¿no? Usa primer año y se lleva música, pasa a segundo. Si en segundo año también se lleva música, pasa a tercero. Si en tercer año se lleva música, repite todo tercer año, aunque solo le haya ido mal en música. Quiero decir, el alumno, la propuesta de la escuela es que vuelva a hacer física, que vuelva a dar matemática, que vuelva a dar historia, que vuelva a dar geografía.
porque se llevó los 3 años de música, o los 3 años de matemática, o los 3 años de educación física, o la que sea, ¿no? Y si uno se pone a pensar, es bastante loco, digamos. Imagínense ustedes, si les fue mal, no sé, en el primer año de la facultad en filosofía, les hayan dicho, bueno, entonces volvés a cursar sociología general. Sí, no, pero a mí me fue bien la sociología general, me fue mal en filo. No, volvés a hacer todo. O sea, volvés a hacer lo que no aprendiste, lo que no entendiste, pero también todo lo que sí entendiste y aprobaste lo tenés que volver a hacer. Es medio loco, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la facultad, eso es inadmisible. Si uno aprueba una materia, en la materia de al lado te puede ir como la mona, pero esta materia es tuya y está acreditada. No la volvés a dar. Por más que en la materia de al lado te haya ido al final, por más que en la materia de al lado al final te haya ido como el traste, por más que la haya tenido que cursar o recursar 70 veces. Esta materia que aprobaste, este conocimiento que vos demostraste tener, es tuyo y no lo tenés que volver a cursar porque te haya ido mal en otro espacio. Y eso en la escuela secundaria está totalmente naturalizado. Volvés a dictar todo aunque te haya ido solamente mal en matemática de primero, segundo y tercer año. O en física de primero, segundo y tercer año, o en la combinación de distintas materias. Y otra cosa que es re loca, que pasa en la escuela secundaria y está totalmente normalizada, es que el hecho de que un estudiante pase de un año a otro depende de la decisión individual de distintos profesores que nunca se pusieron a hablar, nunca se reunieron a pensar en ese estudiante. Es decir, que si vos tenés 10 materias en el segundo año y hay 7 personas que de manera, digamos, aislada, trabajando en forma aislada y solitaria, de manera individual, decidieron o sea, si 8 decidieron que vos estabas en condición de aprobar su materia, resulta que pasaste año. Pero si ya no hay 8 que hayan acordado eso en sus casas, en sus cabezas, en función de tu desempeño durante el año, vos perdés un año o repetís. Con el estigma que implica la repitencia en un estudiante joven, ¿no? Que sabemos que es un estigma que tiene consecuencias en consecuencias psicológicas, pero también consecuencias en su desarrollo, ¿no? En su desempeño escolar, porque hay una gran relación entre la repitencia y el abandono. Muchos son los estudiantes que si repiten, dejan, pero que no hubieran dejado la escuela si pasaban de año. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tiene que pasar de año igual? No, lo que quiero decir es que la repitencia, primero que es un dispositivo para, por lo menos, repensar, porque el origen de la repitencia tenía que ver, la idea original de donde surge la repitencia es que hay que volver a hacer el mismo proceso cuando el alumno esté maduro para aprender eso que se le propone de la misma manera. O sea, el espíritu tradicional de la escuela secundaria es, yo te enseño esto de esta manera ahora que tenés 12. Si no lo entendiste, no te lo enseño de otra manera. Te espero que pase un año y cuando tengas 13, te lo explico de la misma manera para que lo entiendas. ¿Qué se asume ahí? Que vos, alumno, sos inmaduro, o no estás inmaduro cognitivamente hablando, para aprender esto que te estoy enseñando. En ningún momento se cuestiona la manera en que lo estoy enseñando. En ningún momento se cuestiona la manera en que lo pongo a disposición del estudiante. Y a veces es increíble cómo un estudiante le puede ir muy, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay chicos, por ejemplo, que trabajan, qué sé yo, les va re mal en matemática y trabajan con los padres en una verdulería. Son rapidísimos con los números, pueden quedarse solo con un negocio, pueden entender insumos, productos, ventas, pueden entender la dinámica entera de un negocio y no pueden rendir bien algunas asignaturas básicas de la escuela. Es raro, ¿no? Como estamos en general de espaldas a la vida real de los alumnos, como estamos de espaldas a sus saberes previos, a sus conocimientos previos, empezamos muchas veces los docentes a dar clase de una manera, con unos supuestos de los que partimos, y ahí vamos, ¿no? Y lo que los alumnos les pase no lo tenemos en cuenta, entonces es muy difícil vincular sus saberes previos con nuestro conocimiento, el que les queremos transmitir. Y la decisión de que pasen de año o no termina siendo la decisión, digamos, no es el resultado de una decisión integral, de una decisión reflexiva, de una decisión pensada que contemple a ese estudiante en todos sus aspectos, sino que es la decisión aislada de los 10 docentes que están dando clases durante ese año a ese alumno. Y esto se cuestiona a partir de la nueva escuela secundaria, porque lo que se cuestiona es el formato escolar, los dispositivos institucionales y pedagógicos que están totalmente naturalizados y operan en el sistema educativo de nivel medio de una manera como si no fuera posible organizar la enseñanza de otra forma. Otra cosa que se pone en cuestión y que es bien interesante es una premisa básica dentro del mundo de la educación, pero que se viola sistemáticamente, que es esto de no evaluar lo que no ha sido enseñado.
¿no? Algo habían visto ustedes en el taller de evaluación y en la clase de evaluación con la profesora Marina Larrondo, de que los profesores muchas veces agregamos cosas, digamos, incluso en los procesos de evaluación, agregamos dificultades, agregamos contenidos que nunca trabajamos, exigimos o ponemos a prueba habilidades que nunca enseñamos. Es decir, hay una premisa básica que acá la reglamentación de la nueva escuela secundaria pone en primer plano, que es la necesidad de no evaluar aquello que no ha sido enseñado. Y otra cosa que va en relación a eso es no calificar académicamente la buena o la mala conducta de los estudiantes. Es muy común esta frase de te voy a poner un 1 porque te portaste mal, ¿no? La amenaza del profesor de ponerte un 1 frente a la mala conducta. Cuando en realidad son dos cosas completamente distintas, porque un alumno puede ser horrible en términos conductuales, pero haber aprendido, no sé, historia. Puede entender perfectamente no sé, física y ser un desastre como, en términos, digo, de, no sé, tirar papelitos, hablar con los compañeros, molestar, hacer chistes, ser desubicado, incluso, digamos, levantarse, ir al baño sin preguntar, sin pedir permiso, no levantar la mano. Puede tener un montón de desajustes o puede no responder a la expectativa que nosotros tenemos de cómo debe comportarse un estudiante, pero eso no significa que no entienda o que no haya aprendido lo que nosotros le enseñamos. Y entonces acá la propuesta es poder diferenciar la conducta de lo académico, porque cuando nosotros calificamos a un estudiante, lo que tenemos que dar cuenta no es de si se porta bien o mal, o nos gusta o nos cae simpático, ¿no? Sino que la calificación es como el último paso, posterior a la evaluación de diagnóstico, posterior a la evaluación de proceso, donde tomamos la decisión, sabemos en la escuela secundaria, que de esa calificación va a depender que ese estudiante pase o no pase de año, se lleve o no se lleve la materia a diciembre o a marzo. Y bueno, también se habla en esta propuesta de nueva escuela secundaria sobre la necesidad de renovar estrategias de enseñanza y de evaluación que están reenquistadas. Ya hemos visto mucho a lo largo del profesorado de esto, ¿no? De, bueno, preguntar o enseñar de una manera muy tradicional que pone al alumno en un lugar muy secundario, muy relegado y que pone toda la luz sobre el profesor. Acá, digamos, la propuesta, por eso digo que en realidad no es que el ministerio se iluminó y se puso digamos, a proponer cosas. Estas ideas no se pensaron en las oficinas de los escritorios del ministerio ni en ningún ministerio del país, sino que surgen de la experiencia concreta de escuelas concretas que han realizado un montón de innovaciones en su currículum, en sus propuestas educativas para obtener mejores resultados en términos de aprendizaje, más allá de la población que asista a la escuela, ¿no? Y lo interesante es esto, que las escuelas que han logrado buenos resultados en términos de aprendizaje no son las escuelas que tienen a los chicos de los mejores niveles adquisitivos en el país. Hay escuelas con niños o jóvenes de sectores vulnerables que también tienen excelentes resultados en términos de aprendizaje. Por eso, la necesidad de, sin desconocer las implicancias que tiene la desigualdad social en la educación, sin desconocer la injusticia que eso significa, este enfoque lo que nos permite pensar es qué cuestiones del formato escolar que tienen que ver con nosotros, los profesores, con el reglamento de convivencia, con la relación entre los docentes, con lo que pasa dentro del aula, con lo que no pasa, pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes independientemente de su posición en la estructura social. Estamos, por supuesto, resumiendo, ¿no? Digamos, haciendo una sistematización de todas las propuestas que surgen a partir de la nueva escuela secundaria, que, como les decía antes, aparece a partir de la Ley Nacional de Educación que se sanciona en el año 2006, cuando se declara que la educación secundaria es obligatoria en todo nuestro país. Recuerden que antes de eso pasaba otra cosa, y vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo eran las cosas antes del 2006? Bueno, la ley que nos regulaba antes del 2006, algunos supongo que la conocerán, es la Ley Federal de Educación de 1995, la ley del menemismo, que hacía un diagnóstico sobre el sistema educativo bastante particular que queremos comentarles para que entiendan, digamos, de dónde viene todo esto. En el año 95 se entendía que el sistema educativo era ineficiente e ineficaz, tenía poca buena prensa, más bien todo lo contrario. La ley anterior era súper vieja y era necesario actualizarla, digamos, había un vacío en términos legales sobre la situación de la escuela secundaria y el nivel educativo en general. Se entendía que la educación, y este discurso es bien de la época, no se adaptaba a las necesidades de
de la sociedad ni del mercado, ¿no? Como que estaba ahí enseñando cosas que no le importaban a nadie. Y la educación era entendida también como un gasto público que no generaba resultados en términos de calidad. Había en ese contexto una serie de reformas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional a cambio de financiamiento, ¿no? O sea, ideas, iniciativas del Fondo Monetario que se hacían en toda Latinoamérica a cambio de financiamiento específico. Ese es el contexto, ¿no? Y se planteaba que, bueno, como ya sabemos, había que achicar el gasto del Estado y quitarle algunas funciones que eran consideradas ilegítimas. El discurso de la ineficiencia y de la falta de eficacia del sistema educativo es el que de alguna manera, bueno, y la existencia de la necesidad de tener una ley actualizada que dé cuenta de la realidad de esa época, pero sobre todo la falta de credibilidad del sistema educativo en términos de resultados de aprendizaje, hizo que se sancionara esta ley del año 95 que trajo muchos cambios aparejados, ¿no? Y que es, digamos, la antesala de lo que es la ley del 2006, en el sentido que va a generar una situación que después va a explicar la necesidad o que va a explicar por qué aparece la ley del 2006 varios años después. ¿Cuáles son las modificaciones que introduce la ley del menemismo? Bueno, son muchas. Primero, declara la obligatoriedad hasta el 9º grado, que antes no estaba, porque antes era obligatorio solo la primaria, y aparece acá el polimodal. O sea, el polimodal es la vieja escuela secundaria, la vieja NES, ¿se entiende? El polimodal es el tipo de organización que va a proponer el menemismo en la Ley Federal de Educación y que se va a implementar en todo el territorio argentino, salvo en Neuquén y en Ciudad de Buenos Aires. Por eso, si ustedes hicieron la secundaria en Cava o en Neuquén, no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero todo el resto sabe que el polimodal desde el 95 hasta el 2006, 2007, cuando sale la nueva Ley de Educación Nacional, que tarda unos años en implementarse, es la que va a estar vigente, ¿no? Y la obligatoriedad del 9º grado. Acá además hay un cambio drástico que es la descentralización económica y de recursos humanos formados, es decir, la descentralización también del docente, de los docentes, ¿no? De los gremios docentes. Hay una fragmentación gremial terrible. ¿Qué quiero decir con descentralización? La dictadura había descentralizado la escuela primaria. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en la época de la dictadura lo que hace el Ministerio de Educación es como dar un paso atrás, un paso al costado y decirle a las provincias, bueno, háganse cargo ustedes con sus propios recursos de financiar las escuelas primarias. Y el Estado Nacional se quedó con las escuelas secundarias. En la ley de 1995 se extiende la descentralización al nivel educativo secundario, a nivel medio. Entonces el Estado argentino va a decir, una vez más, yo doy un paso al costado, las provincias son responsables de financiar y llevar adelante, o sea, garantizar la escuela secundaria hasta el 9º grado que se considera obligatorio. ¿Por qué se hace esto? Porque vivimos en un país federal y las provincias denunciaban que en ese centralismo, digamos, la lógica de Buenos Aires primaba sobre el resto, que había contenidos que no se enseñaban, que las provincias eran fundamentales y acá no, etcétera, etcétera, una serie de discusiones, y como, bueno, somos un país federal, es cierto que los ministerios de educación de las provincias tienen autonomía para tomar decisiones sobre sus propios contenidos, sobre su modalidad, e incluso entendió el Estado en este momento sobre el propio financiamiento. Por eso, también en nombre del federalismo, es que Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires pudieron mantenerse al margen de la indicación del polimodal. ¿Sí? Como ustedes saben, bueno, el federalismo y la autonomía de las provincias funciona a veces de una manera y a veces de otra, ¿no? Quiero decir, toman decisiones con las que podemos estar de acuerdo o no, pero habilita, es cierto, a las provincias a tomar decisiones que no están necesariamente en línea con el Ministerio de Educación de la Nación. Esta descentralización lo que trajo aparejada fue una mayor desigualdad y una mayor heterogeneidad, porque al soltar el Estado Nacional la mano a los estados provinciales, claro, las provincias más ricas del país pudieron afrontar económicamente y tenían recurso humano formado para hacerlo, o sea, tenían especialistas en educación, magísteres, o sea, un montón de gente que tiene formación específica en educación para llevar adelante la gestión de la escuela media en su jurisdicción. Pero claro, las provincias más pobres en términos de recursos económicos y en términos de recursos humanos, falta de capacitación de esos recursos, se quedaron sin herramientas para llevar adelante esta tarea, que era garantizar la escuela secundaria hasta el 9º grado. Bueno, vino acompañado de un gran desfinanciamiento, fragmentación gremial, porque de nuevo en nombre de la autonomía federal,
cada gremio tenía que discutir la paritaria docente con su propio Ministerio de Educación, y eso generó mayor heterogeneidad también en las condiciones de trabajo de los profesores. Hay un impulso a la privatización en el sentido de que, bueno, se produce durante los 90 como un crecimiento de la oferta educativa de nivel medio privada que no había antes. Por ejemplo, para que se den una idea, y de todas maneras es el único caso así como más paradigmático, en la ciudad de Buenos Aires hoy por hoy el 50% de los estudiantes del nivel medio estudian en escuelas de educación pública y la otra mitad en escuelas privadas. Pero, si bien, digamos, la ley federal habilita la privatización, en la práctica lo cierto es que nuestro país sigue siendo un país, digamos, mayoritariamente público, ¿no? En términos que la mayoría de los estudiantes siguen eligiendo, bueno, no sé si la eligen, pero siguen yendo a la escuela pública. No sé, en la provincia es 80-20 la relación, y en la mayoría de las provincias, Santiago del Estero, en las provincias más populares, la gran mayoría de los estudiantes lo estudian en el sector público, y es una minoría la que va al sector privado, y la única jurisdicción que tiene una proporción similar, o sea, en paridad, es la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también hay modificaciones en relación a la capacitación docente, se declaran contenidos básicos centralizados, es decir, se acuerdan una serie mínima de contenidos que se tienen que enseñar en todo el territorio nacional, y después se deja a las provincias agregar los contenidos regionales específicos que consideren necesarios. Se propone una evaluación centralizada, que esta sí va a estar a cargo del ministerio, y que se va a hacer, digamos, regularmente. Esto se continúa haciendo, y para ver, digamos, los resultados, ¿no? Este discurso anterior de que era ineficiente e ineficaz, bueno, aparece, digamos, compensado con la necesidad de evaluar si los estudiantes realmente aprenden o no. Y se, digamos, declaran, bien así como se diferencian con mayor claridad los niveles de gobierno nacional, federal, provincial, y el de las escuelas, que cada uno tiene su, digamos, alcance y autonomía diferente. Pero ¿cuál es la situación que genera, ¿no? La ley federal? Bueno, la situación es la que surge o la que se lee a partir del diagnóstico previo a la Ley de Educación Nacional. Se genera un sistema educativo fragmentado, hay tantos tipos de escuela secundaria como jurisdicciones. Es imposible para los estudiantes que empezaron estudiando, no sé, en la provincia de Buenos Aires, y se vienen a vivir a Capital y quieren continuar acá, hacer el cambio. La heterogeneidad es alarmante. Cuando el ministerio trata de hacer en el año 2005, 2006, el diagnóstico, o sea, el estado de situación de cuántas escuelas hay, cuántos tipos, cuántas orientaciones, se da cuenta de que digamos, hay tantas escuelas como jurisdicciones en el país, de que es un mapa completamente heterogéneo y muy desigual. Y también se comprueba en el año 2006, como correlato de todo lo que veníamos diciendo, que hay mayor acceso a la educación, o sea, la obligatoriedad del 9º grado funcionó en el sentido de que llegó a los jóvenes de sectores populares por lo menos hasta ahí, pero hay una mayor deserción también. Es decir, aumenta la matrícula, como veíamos en el cuadro inicial al principio de la clase, hay un incremento de la matrícula de todos los sectores sociales, de todos los jóvenes, más allá de su ubicación en la estructura social. Hay más alumnos en la escuela secundaria que antes, pero también hay más deserción. Como se dice vulgarmente, se convierte un poco la escuela como la uva, ¿no? En una puerta giratoria. Entra un montón de gente que rápidamente se va. Entonces, aumenta la matrícula de sectores populares, pero se mantienen o incluso incrementan los niveles de repitencia, abandono y sobriedad. Es decir, que el fenómeno de la desigualdad educativa está más que nunca ahí en boga, haciéndose ver. Y aparece, a raíz, digamos, de esta fragmentación que genera la Ley de Educación Federal del 95, una necesidad de revisar el formato escolar tradicional por considerarlo inadecuado para la escolarización de estos jóvenes, ¿no? Los jóvenes en sectores populares, que fueron los jóvenes históricamente excluidos. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional, la escuela secundaria media, nunca estuvo pensada para jóvenes de sectores populares, ¿sí? Sino todo lo contrario. Entonces, la incorporación de estos nuevos alumnos, de estos estudiantes, en un formato pensado para otro sector social, entra en conflicto. Algunos autores hablan del choque cultural entre profesores y alumnos, porque los docentes tenemos una expectativa del alumno que no condice con el alumno que tenemos enfrente, porque no entendemos su código, digamos, culturales, porque asumimos que entienden, digamos, como no conocemos sus propias experiencias, ni entendemos quizás las situaciones en las que han vivido, muchas veces damos ejemplos que solo entendemos nosotros. Digamos, empiezan los análisis
que están, para mí, desde mi punto de vista, buenísimos, a mirar con lupa distintos fenómenos que se dan en el cruce de un formato escolar pensado para el sector de la élite argentina al que empiezan a asistir los jóvenes sectores populares. Y en ese choque pasan un montón de cosas. Por eso surge la necesidad, en muchísimas investigaciones se pone de manifiesto la necesidad de revisar este dispositivo escolar, el formato escolar tradicional, porque es considerado totalmente inadecuado si queremos escolarizar a estos jóvenes. Es decir, con estos alumnos necesitamos una escuela diferente, porque la escuela ha sido pensada, la tradicional, para estudiantes con otras características. Y hay un cambio en la concepción del sujeto que aprende, ¿no? También hay como una, digamos, si bien vamos a tener todavía en la escuela profesores que parece que, no sé, que parecen de otra época, de otro planeta, aparece la idea de que el sujeto que aprende de otra manera, de la necesidad de centrar la educación en ese sujeto, de considerar lo que siempre les decimos acá, ¿no? Partir siempre de un diagnóstico. Uno no puede dar clases en el aire, sino que tiene que estar situada esa enseñanza que da y tiene que estar dirigida al estudiantado al que le está dando clases. Si no, el problema es nuestro como docentes, no del alumno. Bueno, en ese contexto surge la Ley de Educación Nacional en el año 2006, que es como, digamos, el resultado, en términos políticos, que obtiene el problema de la desigualdad educativa a nivel nacional. Y propone, además de la creación de la nueva escuela secundaria y esta estructura de 2 ciclos que les decía al principio, de un ciclo general y un ciclo orientado, la extensión de la obligatoriedad hasta el final del secundario, es algo inédito en nuestro continente, y también aparecen nuevas modalidades y nuevas orientaciones. Se crea el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, ese que les contaba antes, que es el que va a impartir estos cursos a todos los profesores con puntaje y acuerdo de todos los gremios de todas las jurisdicciones. Hay una mayor homogeneización en esta formación a través de los institutos de formación docente que dependen de las jurisdicciones, porque tengan presente algo. Para ser profesor en Argentina, para ser profesor con título, digamos, uno tiene 2 opciones. Podemos estudiar como nosotros en la universidad, en el caso de socio, primero ser licenciados y después hacer el profesorado. No sé, comunicación tiene un ciclo común y después uno elige si es licenciado o profesor, pero en definitiva, más allá de las características de cada carrera, hay una opción que es la opción universitaria, ¿no? Que es hacer el profesorado en la universidad. Y habitualmente con fuerte peso de formación disciplinar, como nosotros. 6 años de carrera, 1 año de profesorado. La otra opción, que es la que elige la mayoría de los profesores que hoy dan clases en la educación media, es hacer los profesorados en institutos de formación docente, que son considerados instituciones de educación superior no universitaria. Pero como la Ley de Educación Nacional establece la Ley de Educación Superior también, las universidades son autónomas, es decir, no dependen de la jurisdicción donde están radicadas, pero los institutos de formación docente no son autónomos. Es decir, un instituto de formación docente que está ubicado en Cabildo y Juramento depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? En cambio, la UBA, que también está en la Ciudad de Buenos Aires, tiene autonomía y no depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es autónoma, o sea que depende de su propio gobierno. Los institutos de formación docentes dependen de cada ministerio y hay muchísimos institutos de formación docente en Argentina que tenían características muy diversas entre sí. Entonces, la aparición del INFOD y la creación del INFOD tiene entre algunos de sus objetivos lograr respetando la autonomía de cada una de las jurisdicciones, siempre es una cosa ahí como tensa y difícil, tiene la intención de garantizar una formación mínima, por eso se declaran los 4 años que les contaba antes, y la inserción de los futuros profesores al terreno, a las escuelas, desde el primer año. Bueno, ahí hay como un paso adelante en la homogeneización, en un mayor rol del Ministerio de Educación de la Nación, para, si bien seguir respetando la autonomía de cada una de las jurisdicciones, avanzar en algunos aspectos en términos en todo el territorio, ¿no? Dar pasos, digamos, en común. Y después, y no es menor, aparece la obligatoriedad de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que había creado el menemismo, la ley federal, pero que no tenía carácter resolutivo. Es decir, la ley de educación federal crea el Consejo Federal de Educación, pero las resoluciones que surjan del Consejo eran como recomendaciones que le hacía a las provincias. En cambio ahora, a partir del 2006, las resoluciones que salen del Consejo Federal de Educación son de cumplimiento obligatorio para las provincias. Y eso le da, digamos, más fuerza al Ministerio y a los acuerdos que haya a nivel nacional para, digamos, avanzar, no digo en un sistema de educación homogéneo porque no lo es,
pero sí, por lo menos, no tan fragmentado como antes. Todo esto se produce en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005, o sea, un año anterior a la sanción de la ley, que recuerden que establece la obligatoriedad de que el 6% del PBI de Argentina sea destinado a educación. Algo que no había pasado hasta ese momento, ¿no? De poner un piso. Bueno, líneas de continuidad y líneas de ruptura entre estos dos procesos, entre la ley del 95 y la ley del 2006. Entre las cuestiones que tienen en común las dos legislaciones son la descentralización que permanece y la fragmentación gremial. Eso no ha sido modificado. También hay centralización de contenidos en el sentido que las dos leyes proponen una serie de contenidos mínimos que deben ser enseñados en todas las escuelas de nivel medio de todo el país, independientemente de la jurisdicción. Y también una centralización de la evaluación, porque continúa habiendo una vez por año una evaluación que está a cargo del Ministerio de Educación de la Nación sobre el rendimiento educativo de los alumnos. También se mantienen los niveles de gobierno. ¿Sí? Esto que decíamos antes. El Ministerio de Educación de la Nación tiene la capacidad de articular, de generar como lineamientos generales para todo el país, pero las provincias tienen autonomía a través de sus ministerios de educación, todos se encuentran en el Consejo Federal de Educación y después hay autonomía en los municipios, que depende de cada provincia, y bueno, las escuelas que tienen ahora un poco más de autonomía para elaborar proyectos propios. Pero hay también líneas de ruptura entre una legislación y otra. Bueno, la primera línea obvia es que se reemplaza el polimodal por esto que se conoce como nueva escuela secundaria y se declara obligatoria toda la escuela secundaria y no hasta noveno grado. También aparecen nuevas modalidades y nuevas orientaciones que están ya consensuadas a nivel nacional, se crea el Infod, bueno, y aparece la ley de financiamiento educativo que es vital porque va a permitir el financiamiento mayor del sistema educativo en Argentina. Los objetivos de la clase han sido estos, son los mismos que usamos en el teórico que vimos de manera sincrónica, pero no queríamos dejar de poner a disposición de ustedes este, digamos, contenido grabado, este teórico grabado para aquellos que no hayan podido asistir en la modalidad presencial sincrónica y o hayan tenido, digamos, alguna dificultad o alguna duda. Bueno, esperamos que les haya gustado y hagan las actividades que están previstas para no perder la regularidad. Les mandamos un beso.